Bien, buenos días a todos los que y las que os habéis acercado a este webinar de la Fundación Navarra para la Excelencia, que realizamos hoy en colaboración con uno de nuestros patronos, Pirámide Asesores, y contamos con la extraordinaria presencia de un gran consultor, un gran asesor con mucho tiempo de experiencia, con muchas experiencias acumuladas, que es Luis Forzán. Entonces, sin más, reiterando nuestro agradecimiento, deciros que por favor, como he dicho al principio, mantengáis los micros apagados, puesto que es una reunión entre iguales, para que no haya sonidos de fondo. Y al final, cuando termine Luis su exposición, daremos un tiempo para un turno de preguntas. Muchísimas gracias a todos y Luis, cuando quieras. Bueno, buenos días. ¿Se me oye bien lo primero? ¿Se oye bien? Suficiente. Bien, suficiente. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a esta pequeña charla informal, en la cual fijaros que la he titulado Estrategias empresariales para un mundo diferente. El título responde a que efectivamente después de esta situación de pandemia y todo lo que va a venir después, no sabemos cómo, pero nos vamos a encontrar con un mundo diferente. Entonces, he tratado de alguna manera de hablar de operativa inmediata que tienen que hacer las empresas ahora en estos momentos duros, y luego cuando empiece a aligerarse ligeramente esta situación de crisis, qué estrategias tendríamos que elaborar para un mundo que seguramente va a ser diferente. Es jugar un poco a futuribles, pero bueno, es aplicar la lógica de la estrategia de toda la vida a una situación nueva. Procuraré no alargarme demasiado, porque las ideas que voy a exponer, cada una de ellas podría tener un desarrollo de muchas horas. No tenemos aquí tiempo para ello, o sea, apenas voy a esbozar un poco las ideas y las directrices principales. Y por eso me gustaría dejar al final un espacio para para preguntas y comentarios. Bueno, me presento, soy Luis Forzano, donostiarra, ingeniero industrial. He trabajado como consultor de empresas durante muchos años y como formador de directivos, además de haber ocupado puestos directivos en diferentes empresas. Yo me defino un poco pomposamente también como consultor en tiempos de crisis, porque me puse a trabajar por mi cuenta como consultor independiente en el año 92-93 con la crisis aquella que fue mucho más gorda de la del 2008, aunque poca gente se acuerda de ella. Y bueno, pues desde entonces empresas en crisis, empresas en crisis, empresas en crisis permanentemente. Por este pequeño bagaje voy a intentar reseñar algunas ideas. Lo primero que he elaborado es una idea de operativa inmediata, es decir, salir del agujero de la crisis. Ahora todos estamos en el agujero, quién más y quién menos. Entonces, ¿cuál es la primera operativa, a mi juicio, que hay que aplicar ya? Sin hacer estrategia todavía, eso lo hago. Entonces, primera operativa, es el perogrullo, liquidez. Es indispensable. La empresa que no esté ya trabajando en conseguir liquidez como sea, a lo mejor está llegando tarde. Liquidez, crédito fijo, créditos del Estado, créditos de comunidad autónoma, lo que sea, bancarios, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos y lo que la mayoría estaremos haciendo. Moratorias, ERTE, seguridad social, fiscalidad, etcétera, etcétera. O sea, esto hay que conseguirlo, digamos, en estos momentos como sea, y sin miedo, probablemente sin miedo a entramparse tampoco, de perdidos al río. Si no tenemos esta liquidez, estamos perdidos ya. Si conseguimos esta liquidez entrampándonos, pues bueno, adelante. Esta es la primera operativa inmediata que, como comento, es de perogrullo. La segunda, yo propondría un pacto interno dentro de cada empresa. Estamos en una situación en la que las soluciones tienen que ser soluciones. Fijaros que he puesto ahí abajo un plan interno en el que intervengan la empresa con la propiedad, la dirección, los empleados y los sindicatos. Veo empresas en las que ya se está haciendo esto. Pequeñas empresas que se están reuniendo todas las fuerzas vivas de la pequeña empresa y decir, bueno, ¿cómo salimos adelante? Bueno, pues hay un planteamiento de salarios, de horas de trabajo,
de situaciones en las que la propiedad incluso renuncia a beneficios o simplemente se da una moratoria de un año y pico, o lo que sea, para dentro de este pacto estar todos de acuerdo, como hemos dicho. Propiedad, dirección, empleados y sindicatos, en que vamos a salir adelante haciendo esfuerzos extraordinarios todos. Este pacto lo podemos hacer por un año, por 2 años, por lo que sea, luego ya hablaremos. Además de este pacto interno, que a mi juicio indispensable en estos momentos en las empresas, yo propondría también, esta de momento la voy a saltar, esta diapositiva, porque hablaré al final de ella, es un complemento del pacto interno. Vamos a hablar también, dentro de la salida del agujero de la crisis y de la operativa inmediata, además del pacto interno, y bueno, evidentemente de la liquidez que hemos hablado antes, del pacto externo. Luego citaré zonas en las que se está practicando ya esto. O sea, no es una entelequia. La empresa extiende un poco por decirlo así, su cadena de valor hasta fuera de ella misma, incluyendo clientes, proveedores, entidades bancarias y de crédito, y una interesante relación entre grandes empresas de la zona y pequeñas empresas. Evidentemente, todo esto requiere que esté auspiciado y cubierto y protegido por instituciones. Fundamentalmente tendrán que ser las instituciones locales y autonómicas. Luego pondré ejemplo de cómo en algún sitio se ha hecho esto. En definitiva, crear una red local de funcionamiento. Vemos el dibujo de abajo, que en el marco de las instituciones la empresa amplía con proveedores, entidades bancarias y crédito, clientes y cabezas tractoras un programa completo, que incluso tendría que materializarlo en un plan estratégico en el cual explicara exactamente cómo se va a relacionar y cómo va a pedir ayuda y colaboración a todo ese su entorno. Recuerdo un ejemplo de una empresa guipuzcoana que se quemó. Bueno, aunque los seguros le pagaron bastante, los seguros no pagan todo, se encontró en una situación en la que pues, estaba 4 meses sin trabajar, con todas las pérdidas que no hace falta que explique lo que eso supone. Llamaron a los clientes, llamaron a los proveedores, llamaron a los bancos y les presentaron un plan muy concreto de cómo iban a salir, con cronograma, con números, etcétera. Y eso. Al año estaban funcionando con toda tranquilidad. Fijaros que hablo de 3 cosas. Únicamente he hablado de todo lo que hemos dicho hasta ahora es operativa. Es decir, cosas que hay que hacer inmediatamente. Pero si empezamos a sacar la cabeza un poco del agujero, si estos planes de acuerdos y planes internos y planes externos empiezan a surgir fruto, es el momento de hacer un planteamiento estratégico a medio y largo plazo mucho más ambicioso, aunque parezca una paradoja hacer un plan ambicioso en el momento en que estamos ahora, que lo que hacemos habitualmente. Y propongo algunas ideas para este plan estratégico. En primer lugar, debemos de incidir con fuerza y cada vez más en la empresa productiva de productos y servicios. Hemos visto a lo que nos ha llevado la economía especulativa, la ingeniería fiscal y todas estas historias. Entonces, tenemos que volver, y además es la tradición de nuestra empresa en Navarra y en Euskadi y en las zonas cercanas, de producción de productos propios. Me da igual que sea tornillería, carrocería, barcos, piezas de automóvil, etc. Producto propio o servicio propio en el caso de las empresas. Vamos a fijarnos en la fabricación cercana. Hemos hablado antes de la red externa también, muy importante. Hemos abusado hasta límites que ahora vemos a dónde nos han llevado de la fabricación en China y en países parecidos. Ahora estamos viendo lo que ha pasado con los EPIs, con todo el material sanitario que lo hemos llevado a fabricar a China, porque claro, ahí con el cortoplacismo habitual nuestro se producía todo mucho más barato, ahora no tenemos de nada.
En segundo lugar, también hemos visto la fiabilidad de estos países en determinados momentos. En segundo lugar, estos países como China y alguno más están presentando ya su candidatura a ser líderes mundiales. China es la segunda potencia del mundo con aspiraciones a ser la primera. Que claro, lo que está claro es que China va a dejar de ser el taller barato. Otra razón para volver a la red local, al pacto de toda la zona, de toda la comarca. Insisto una vez más, y pondré luego un ejemplo, y ya lo he dicho, insisto una vez más que para esto será necesario que se desarrolle en el marco de las instituciones a quienes hay que invitar a través de nuestras asociaciones empresariales, de nosotros mismos, a ese apoyo. Entonces, creación de redes cercanas. Otro punto muy importante creo que va a ser la atención a la información. Ese recurso a información, tanto técnica como comercial, como de I+D+I, en definitiva de lo que se está haciendo por el mundo, en estos momentos va a ser una estrategia de primer orden. Va a cambiar mucho el mundo y están ocurriendo cosas impensables en cuanto a la información. Hay servicios secretos estatales de determinados países que están hackeando empresas de otros países para ver cuáles son las que pueden estar cayendo para que las empresas de su propio país vayan y las compren a la baja. Entonces, es indispensable que en estos momentos tengamos una red de información muy buena. Probablemente no estará a nuestro alcance, la tenemos que dejar en manos de consultores especializados. Otro punto importante, me parece que sería fundamental también, es entender que las TICs son herramientas indispensables, pero no confundir el producto o servicio, que es el que hacemos nosotros, con la herramienta. Es decir, una empresa tiene que estar muy desarrollada en cuanto a tecnologías de la información y de la comunicación. Y tendremos que entrar en la era 4.0. Todo eso va a ser indispensable. Pero a muy breve plazo puede convertirse en algo como lo que podría ser hace 100 años leer y escribir, que se da por hecho que todo el mundo lo hace. Eso no va a ser lo que dé la competitividad, porque eso lo van a tener todos. Va a ser condición sine qua non, condición indispensable. Pero lo importante seguirá siendo que nosotros tengamos un buen producto, un buen servicio, una buena comercialización, una buena tecnología, etcétera, etcétera. Y me gustaría también entrar en el tema I+D+I, que es un poco la cenicienta de todas las empresas normalmente. No es momento, podemos decir ahora, de meternos en I+D+I. Bastante tenemos con cubrir gastos y salir adelante como se pueda. Bueno, si tenemos que pedir créditos, si tenemos que pedir moratorias, si tenemos que entramparnos, pues a lo mejor tendríamos que entramparnos también para planificarnos a plazo un poquito más largo y meternos a hacer I+D+I, de verdad. Sabemos que estamos todavía lejos de las cifras de I+D+I de los países desarrollados. En Europa se calcula que es un 2 y pico %. En los países más desarrollados puede andar alrededor del 4. Aquí si estamos con el 1, contentos. Entonces, la proyección ante un mundo cambiante en estos momentos va a ser cambiar. Y cambiar supone que verdaderamente el I+D+I sea uno de los elementos que se desarrollen. Bien. Me gustaría, y por cerrar únicamente, porque quiero que se suscite un poco los comentarios y la participación de todos, creo que es lo más importante. Una pequeña cuestión colateral que yo estoy practicando también. Habréis oído hablar de cosas como el mindfulness y cosas de esas que ahora están muy de moda en todas partes, aunque se están impartiendo muy mal. Yo es un tema que llevo desarrollando desde hace más de 35 años. Entonces sonaba chino. Ahora ya, como está potenciando el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
que tiempos nos decían que era la mejor escuela de ingeniería del mundo y es una de las 12 mejores universidades americanas, pues ahora resulta que a todo el mundo le parece que eso es maravilloso. Ya se está impartiendo cursos de mindfulness desde 3M hasta Telefónica. Bien, es algo, no vamos a negarlo, está basado en la meditación. Alguno dirá, esto es un rollo oriental, lo que quieras. Bueno, repito que en Occidente se está aplicando también con mucho éxito. Son temas, tanto este como algunos de los que antes he esbozado, que en este tiempo apenas puedo citarlos. Luego en la conversación, en la interlocución, sería bueno que lo que se pudiera desarrollar más. Y luego, sobre todo, y muy importante, entender que de todo este tema, y estoy para ello a la disposición de todo el mundo, de todo este tema se puede hablar cuando se quiera en extensión. Yo os dejaré mis datos y podemos hablar en cualquier momento. Igualmente, cada uno de los desarrollos de los temas que apenas hemos esbozado pueden constituir un producto de consultoría, de tal manera que ahí habría que recomendar que las empresas se dirigieran a los consultores especializados y a los que saben y pueden desarrollar cada uno de estos puntos para hacerlo conjuntamente con ellos. Pero yo de momento ofrezco esta posibilidad de algo que parece un poco extemporáneo, pero que es muy interesante, el mindfulness, porque estamos trabajando probablemente en estos momentos con mucha presión, con mucha angustia y con mucho estrés. Calmar la mente creo que es fundamental y muy importante para trabajar con mayor eficiencia para obtener mejores resultados. Otra idea colateral es la que los orientales llaman el Wu-Wei, trabajo sin objetivos. ¿Cómo vamos a trabajar sin objetivos? Oye, si trabajamos es por unos objetivos concretos, evidentemente. Trabajamos por conseguir unos objetivos, no hay ni duda. Pero en el momento en que nos ponemos a trabajar, es la técnica así, nos olvidamos totalmente de los objetivos. Me olvido de para qué estoy haciendo esto, si con esto voy a triunfar, si no lo hago bien, la empresa se va a hundir. Si voy a hacer, o sea, me olvido totalmente y me preocupo únicamente de que la tarea que me he fijado para conseguir el objetivo se realice con absoluta impecabilidad y nada más. La ganancia en eficiencia, en calidad de trabajo y incluso en descanso a la hora de trabajar, lo llevamos experimentando desde hace mucho tiempo, es entonces, y por resumir ya un poco todo lo que hemos dicho, recordemos y recopilemos que hemos hablado. Primero, de operativa para salir del agujero. Liquidez. Liquidez a una costa de entramparse. Esto tiene que estar hecho ya o hacerlo como sea. Segundo, pacto interno. La empresa, la pequeña empresa, con todas las fuerzas vivas que tiene dentro de ella, sindicatos, empleados, etcétera, etcétera, hace un plan. Hace un plan en que se sacrifican todos por lo menos durante un tiempo. Después, red externa. Redes locales en las que impliquemos a nuestros, dentro de nuestra red cercana, proveedores, clientes, entidades de todo tipo, con el paraguas de la administración. Y aquí quiero poner un ejemplo muy interesante. En Goierri, una comarca de Euskadi, se creó una agencia de desarrollo comarcal que se llama Goierri, que ha desarrollado una sección que ahora le llaman Goierri Valley, haciendo una parodia de Silicon Valley, en la cual ha conseguido muy importantemente esta red local. Es decir, todas las empresas de la zona trabajan en conjunto. Las empresas grandes, y hablando de empresas grandes, estoy hablando de CAF, de Autobuses Ibiza, de Orkli, de Ampopoyam, de Indar, o sea, empresas, vamos, internacionales. Bueno, pues estos de Goyeki, que a lo primero les costó mucho abrirse paso de esta manera, porque no costaba convencer a nadie, han conseguido que haya una interlocución permanente entre todas las empresas de la zona. Que las empresas grandes se abastezcan de las pequeñas. Que las empresas grandes ayuden a las pequeñas, les enseñen, les potencien para lanzarlas por ahí. Y de esa manera se han formado incluso varias asociaciones, una de pymes dentro del sistema otra de empresas grandes y otra de interlocución entre las grandes y las pequeñas que trabajan habitualmente
pues dando apoyo unas a otras. Este sería el final un poquito de la red externa, por decirlo así. Y luego recordad que el plan estratégico que enseguida tendremos que hacer en cuanto podamos sacar un poco de los pies del tiesto, o sea, volver a la empresa productiva, volver a la fabricación cercana como estamos insistiendo, con prestar especial atención a la información, que va a ser algo que vamos a tener que impulsar fuertemente, y entender que la empresa no se basa en TICs. Necesita las TIC, sine qua non, pero no se basa en ellas. Se basa en su saber hacer de producto, de servicio, etc. Y no pretendía alargarme más porque, como he dicho antes, todo esto se puede extender al infinito, ¿no? Pero no creo que es el momento. Podría ser en otro momento en que a alguien le pudiera interesar después. Yo, por ello, sin más, preferiría abrir el coloquio en estos momentos y opinamos todos. Esto es una reunión entre iguales. Muchísimas gracias, Luis. Estupendo. Como muy bien dices, es una reunión entre iguales. Entonces, a partir de este momento, por favor, podéis abrir todas las cámaras y los micros y iniciamos el turno de preguntas. La persona que quiera preguntar tiene que abrir el micro y formular su pregunta. Yo quiero preguntarte una cosa, Luis. ¿Ves justo en esta diapositiva que tienes en pantalla, cuando pones especial atención a la información, sí. ¿Me puedes explicar un poco a qué información te refieres? Sí, me refiero a la información estratégica de productos que se están haciendo por el mundo, mercados, interrelaciones internacionales comerciales, desarrollo de tecnología en los puntos donde se esté desarrollando. En definitiva, lo que, por ejemplo, yo he estado muchos años de consultor de internalización. O sea, la empresa que dice, no, yo quiero empezar a exportar. ¿Pero dónde? Entonces, es cuestión de hacer todo un estudio de ver qué países pueden ser interesantes, pues porque necesitan este producto, porque no lo fabrican, qué competencia tenemos en ese país, o sea, qué otra competencia extranjera se nos ha metido y hay, cómo se practican las ventas, qué sistemas fiscales hay, si están desarrollando una tecnología competitiva, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que algunas empresas de consultoría de información están llamando la inteligencia estratégica. No sé si con esto he respondido o podría... Sí, perfectamente. Muchas Pero gracias. en estos momentos es que además, a partir de ahora vamos a tener, aparte del desconocimiento habitual que teníamos del mundo empresarial, vamos a tener ahora la gran incógnita de qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Que probablemente va a haber situaciones nuevas. Como nos las perdamos, no nos enteramos de nada, ¿eh? Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? Luis, ¿Sí? ¿Se me escucha? Escucho. Luis, yo te quería hacer una pregunta sobre las oportunidades que tú ves en Navarra, porque Sí, tienes bastante experiencia tanto por el País Vasco como por Navarra, sí, para una posible reindustrialización que estás comentando. sí. Sí, bueno, yo ahí, como he comentado antes, entraría en asociaciones sectoriales y multisectoriales. Algo que, en fin, creo que está un poquito menos desarrollado, por ejemplo, que en Guipúzcoa. El que hay, bueno, los clústeres que trabajan mucho con la administración, ¿eh? Con la administración local, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hablaba antes del ejemplo este de Goierri, de Goierri Valley, estos lo primero que han conseguido es contactos y apadrinamiento de todos los ayuntamientos de la zona. ¿eh? Entonces, a partir de ahí se crea un núcleo de reflexión. Es decir, ¿qué tipo de industria tenemos? ¿Qué sectores tenemos? Es un trabajo a hacer, ¿eh? O sea, ¿qué sectores tenemos? ¿Qué posibilidades de internacionalización tenemos? ¿Qué apoyo podemos tener en empresas grandes? ¿eh? Quizá a lo mejor hay un poco menos empresas grandes
en Navarra, y la empresa la más grande que hay, que es Volkswagen, es inmensa, ¿no? Pero creo que el apoyo tiene que ser un poco en ese sentido, en la atracción que puedan ejercer las empresas que tienen algún peso. Eso puede dar. Gilberto quería preguntar algo. Sí, Luis, sí, gracias por tu exposición. Una preguntita. La realidad de mi entidad es la de haber trabajado prácticamente siempre en esta metodología Wu Wei que comentas. Sí. Hoy día, un plan estratégico con una realidad tan cambiante como la tenemos, ¿es la herramienta metodológica de estrategia más adecuada para usar en la empresa? Bueno, ahí yo daría una opinión de alguien que llamó un directivo de MTC que comentó en un determinado momento que en turbulencias, en grandes turbulencias, más que estrategia, lo que hay que tener es reflejos. Entonces, ¿cómo tenemos reflejos? ¿Alguien puede definir en estos momentos qué está pasando en el mundo y qué va a pasar? Tenemos que recurrir a la información como primera herramienta, a mi juicio, sin que quepa la menor duda. Y luego, la estrategia probablemente hay que hacerla. Normalmente antes se hacía 5 años, luego se pasó a hacer a 3, porque realmente el mundo era muy cambiante. Ahora se está haciendo a 1 año. Pero, y tal como estamos ahora, pero es que hay que hacerla. O sea, hay que hacer un plan en el que, como decíamos antes, participemos todas las fuerzas de la empresa, cada uno sepa lo que tenga que hacer, sepa hacia dónde va, etcétera, etcétera. O sea, eso hay que hacerlo. ¿Que hay que acortarlo en plazos? Sin ninguna duda. Que hay que informarlo muchísimo más que antes. Estamos de hacer antes cantidad de planes estratégicos en los que se decía, bueno, el mercado de esto en Colombia no lo conocemos muy bien, pero bueno, será como de tanto. En estos momentos esa información vuelve a ser vital. Muchas gracias, Luis. De nada, aquí. ¿Alguna pregunta más? Nada, no hay más preguntas. Pues, Yo, perdón, sí. yo y vista una experiencia citada de lo que es el funcionamiento de redes locales y tal, yo creo que es un tema clave y debe de ser nuestra primera herramienta de cara al futuro en estos momentos. Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecer una vez más a Luis Torzano esta interesante reflexión en un tiempo tan inseguro, que nos va a dar que pensar mucho a todos. Pues sin más, reitero mi agradecimiento a todos los participantes y si me permites, seguiremos colaborando. Si me permites, Marino, ya digo que si me permites, Sí. apenas hemos podido esbozar 4 ideas, vamos. Entonces, pero cada idea de estas puede tener un desarrollo largo y complejo, ¿no? Yo por lo menos estoy a disposición de quien quiera hablar de este asunto, tanto para comentar algunos asuntos como para orientar hacia consultorías, hacia consultores que puedan ya desarrollar cada uno de estos trabajos con eficiencia y con profesionalidad. Pues te tomo el guante, Luis, agradeciéndolo y hablaremos, y podemos plantear una serie de acciones con un itinerario que lleve a esto que dices. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias a todos los asistentes. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima y gracias por participar. Muchas gracias. Vale. Hasta la próxima. Adiós.